Como decíamos, consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, dentro del cual hemos estado observando el capítulo 17 y vislumbrando aquellas lecciones de la escritura inspirada por el divino autor. Tenemos en esta escritura inspirada el perfecto esclarecimiento para todas aquellas cuestiones que pudieran suscitarse en medio de la congregación de Israel, pero además son el reflejo de lecciones para nuestras cuestiones que se suscitan de igual manera en medio del pueblo de Dios, es decir, en la iglesia del día de hoy. Fíjese que para Israel toda situación debía exponerse ante la presencia divina y además en un lugar divinamente señalado. De esta manera, fíjese que se evitaba toda terquedad y presunción, ¿ah? Toda controversia debía ser resuelta por el juicio de Dios. Esto se expresaba por el sacerdote o juez designado por Dios para tal evento. En otras palabras, toda situación de controversia se trataba para y exclusivamente de la competencia divina para ser solucionada o corregida. La autoridad divina era el medio eficaz para toda solución. Y nunca debemos perder de vista un solo momento el hecho de que la Biblia es el libro para todo el periodo de la iglesia durante el curso que ella esté aquí en la tierra. Este es un pequeño resumen entonces de lo que hemos estudiado en nuestro estudio anterior, que consistía en la segunda parte del capítulo 17. Vamos ahora a atender por unos momentos a los textos finales de este capítulo que nos ocupa, en los cuales fíjese que tenemos una notable ojeada al porvenir de Israel. Esta porción que vamos a considerar, fíjese que se anticipa al momento tal como lo hemos leído en el devocional, en el que Israel procuraría nombrarse un rey. La verdad es que Dios, fíjese que la verdad es que Dios no deseaba en su corazón establecer un rey para Israel. Fíjese que el precepto divino, ahí en Éxodo capítulo 19, en su texto 6, dice así: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Y enfatiza el texto: estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Moisés. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y de gente santa. Ese era el deseo, el precepto divino que tenía Dios en sus propósitos para con el pueblo de Israel. Pero Israel dijo, como lo hemos leído hoy día en el devocional: danos rey que nos juzgues. Eso está en Primera de Samuel, en el capítulo 8, ¿verdad? Danos un rey que nos juzgue. Por lo tanto, la verdad que la porción que vamos a considerar en esta tercera parte del capítulo 17 consideraremos es cuando Dios se anticipa a esta petición de Israel de que le dé un rey. Entonces, vamos a la lectura bíblica de esta noche, que está, tal como se dijo, en el capítulo 17 de Deuteronomio, y vamos a leer desde el texto 14 al texto 20. La palabra del Señor dice así: cuando hubieres entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, y la poseyeres, y habitares en ella, y dijeres: pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Yahvé tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Empero que no se aumente caballos, ni haga volver el pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Yahvé os ha dicho: no procuraréis volver más por este camino. Texto 17.
No aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí un libro, un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahvé su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, y en medio de Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Cuán notable, apreciados hermanos, es la porción que acabamos de considerar del texto inspirado por el divino autor. No olvidemos que estamos considerando lo que Dios se anticipa ante la petición de que Israel le pediría posteriormente un rey. Pero fíjese que lo notable de esta estructura que hemos leído, fíjese que hay tres cosas que el rey no debía hacer. Y fueron precisamente esas cosas que fueron hechas por el más grande y más sabio de los monarcas de Israel, fíjese. No vamos a considerar a Esaú, el primer rey de Israel, que Dios lo desechó por causa de su rebeldía y su carnalidad, impulsividad y desobediencia. Ni vamos a considerar al rey a David, el rey de Israel, que era conforme al corazón de Dios. Vamos a tomar como ejemplo precisamente que las cosas que Dios dijo que el rey no debía hacer fueron hechas por el más grande y más sabio de los monarcas de Israel. La verdad que es un ejemplo. Les invito entonces a que abramos nuestras Biblias y vamos a Primera de Reyes, capítulo 9. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 9. Vamos a considerar ahí la última porción del capítulo, del texto 26 al texto 28, para ahí darnos un poco de cuenta del contexto de lo que queremos revelar con respecto al rey Salomón. Capítulo 9, entonces, Primera de Reyes, capítulo 9, el texto 26. Dice así la palabra del Señor. Hizo también el rey Salomón navíos en Esión-Geber, que es junto a Elat, en la ribera del mar Bermejo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellos a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y trajéronlos al rey Salomón. Aquí hay una porción entonces en que se cuenta de que el rey mandó, ¿no es cierto?, a ciertos personeros para que le tomasen oro. Capítulo 10, vamos a leer del texto 9 al 11. Primera de Reyes, capítulo 10, vamos a saltarnos del texto 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Yahvé tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Habla de Salomón. Porque Yahvé ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro. La que está hablando aquí es la reina de Saba. Le está hablando al rey de Salomón. Entonces la reina de Saba, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón.
La flota de Hiram, que había traído oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de Brasil y piedras preciosas. Saltémonos en este mismo capítulo al texto 14 y vamos a leer texto 14 y 15. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada un año era de 676 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. En este mismo capítulo saltémonos al texto 27, vamos a leer hasta el 29. Y puso el rey en Jerusalén plata como piedras y cedros como cabrigos que están por los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los sacaban por la mano de ellos todos los reyes de los heteos son los hititas, todos los reyes de los hititas y los de Siria. Leamos también los primeros 4 textos del capítulo 11 de Primera de Reyes. Empero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Ah, qué relato, apreciados hermanos, tenemos aquí. Qué comentario de la escritura inspirada por el divino autor respecto al hombre en su mejor y más elevado estado. No olvidemos que el rey Salomón fue un rey que no le faltó nada. Dios lo bendijo. Pero observe el comentario de la escritura con respecto a lo que Salomón hizo, estando él en su mejor y más elevado estado. Aquí vemos al hombre, apreciados hermanos, dotado de sabiduría sobre todos los de su tiempo, rodeado de bendiciones, de dignidades, de honores y de privilegios. La copa terrena del rey Salomón estaba llena hasta el borde. No tenía carencia de nada de cuanto el mundo pudiese proporcionar para la felicidad humana en lo material. Y no solo eso, sino que su notable oración en la dedicación del templo, fíjese, podía inducirnos a acariciar que Salomón era el más brillante y pudiéramos acariciar que en él habían las más grandes esperanzas respecto a él mismo y a su cargo oficial como rey. Podríamos escuchar la oración de Salomón cuando su corazón era un corazón tierno y dócil para con Yahvé, el ser de Dios, para con su Dios. Veamos esa oración, es interesante. En Primera de Reyes, capítulo 3, encontramos esta oración. Y fíjese que vamos a leer desde el texto 5 al texto 14. Tomémonos unos minutos, apreciados hermanos, para poder apreciar la oración que Salomón hizo a Dios cuando su corazón
era un corazón sensible, tierno, verdadero, apreciativo, lejos de toda apegamiento material. Primera de Reyes, capítulo 3, desde el texto 5 al texto 14, vamos a leer. Y aparecióse Yahvé a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Yahvé, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil, es decir, un corazón entendido, sensible, dispuesto. Da a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai, Adonai es Señor en hebraico, que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios: porque has mandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, más demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. He ahí la oración que escuchamos de la Escritura cuando Salomón tenía un corazón tierno, dócil, sensible a la voluntad divina, sensible a la voz de Dios. Y observe cuál fue el resultado de la bendición que Dios dio a ese corazón sensible. Aquí hay una gran lección para nosotros, apreciados hermanos. Pero ante el comentario que hemos leído anteriormente en Primera de Reyes, capítulo 9, 10 y 11, es triste decirlo. Salomón terminó en el fracaso de la manera más deplorable en cada uno de los detalles sobre los cuales la ley de Dios había hablado tan clara y terminantemente. Fíjese que la ley primeramente decía, hay tres cosas que la ley decía. Primeramente decía: no multiplicaráse para sí plata y oro. Y con todo, Salomón lo multiplicó. Es decir, hizo negocios más allá de las riquezas que Dios le había otorgado. A eso se refiere. Segundo, la ley decía: no, que no se volviese a Egipto para aumentarse caballos, ni ir por el camino, ni volver por ese camino hacia Egipto para aumentar caballos. Sin embargo, fue a Egipto por caballos. Fíjese que cerca de Petra los arqueólogos encontraron las grandes caballerizas del rey Salomón. La tercera ley se le dijo que no multiplicase para sí mujeres. Y Salomón tuvo 1.000.000 de mujeres, y ellas además torcieron su corazón.
Podemos observar entonces su triste condición al final de sus días, ¿no es cierto? Al final de sus días allí en Primera de Reyes, podríamos leer del 5 al 11, y en el capítulo 11, desde el texto 5 al 11, mire lo que dice: porque Salomón siguió a, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Yahvé, y no fue cumplidamente tras Yahvé como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto en Quemos, abominación de Moab, y en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfume y sacrificaban a sus dioses. Y enejóse Yahvé contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Yahvé, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Yahvé. Y dijo Yahvé a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Ese fue el juicio que Dios dio. El rey más sabio y más poderoso, que partió con un corazón dócil, tierno, entendido y sensible para con los estatutos o preceptos de Dios, queriendo gobernar a un pueblo con sabiduría para poder entrar y salir, terminó con muchas riquezas para sí, aumentándose grandes caballos y una gran caballería para sí, y multiplicándose mujeres extranjeras para sí que desviaron su corazón del Dios vivo y verdadero. Ciertamente de que Dios no permitió que Salomón en vida fuera el juicio, sino que dijo: romperé tu reino. Fue así como nació sus 2 hijos, Jeroboam y Roboam, los cuales estos 2 hijos dividieron el reino de Israel. Jeroboam, fíjese, reinó en el monte llamado Israel con 10 tribus. Su capital fue Samaria y dividió Israel, dividió la nación de Israel. Y Roboam, el otro hijo, reinó en el sur, llamado el reino de Judá, con las 2 tribus y media, con 2 tribus y media, la de Judá, la de Benjamín y la media tribu de Manasés, y su capital era Jerusalén, y se rompió el reino. Tal es el hombre, apreciados hermanos, aun cuando la copa esté rebosando al borde de bendiciones, y tal somos nosotros. Y solo podemos sacar una conclusión. Al menos Dios con esta conclusión está clarísimo. Cuán poco se puede contar o confiar en el hombre. La misma escritura dice de que toda la carne es como la hierba, y se cose la hierba y la flor se cae. Pero podríamos preguntarnos algunas cosas. ¿A qué debemos atribuir la señalada y triste y humillante caída de Salomón? ¿Cuál vendría a ser la piedra de tropezo ante esta triste y humillante caída, o la forma con que terminó Salomón? Para responder esta pregunta, apreciados hermanos,
vamos a examinar los textos finales de nuestro capítulo. Volvamos a leer del texto 18 al texto 20 de nuestro capítulo 17 que nos ocupa para poder obtener esta respuesta a esta pregunta. Dice así la palabra del Señor. Y será que cuando se sentare sobre el solio de su reino, se refiere al rey, cuando el rey se sentare sobre el trono de su reino, ha de escribir para sí un libro, un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé, su Dios, o para que aprenda a temer al ser de Dios, su Dios. Así expresa el texto hebraico. Para guardar todas las cosas de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, y en medio de Israel. He aquí la piedra de tropiezo de Salomón. Si Salomón hubiese atendido a estas muy preciosas e importantísimas palabras del texto inspirado por el divino autor, su historia habría sido muy diferente. Pero él no atendió a la palabra divina, sino que se apoyó y se conformó en sus riquezas materiales. Eso fue lo que le sucedió a Salomón. Se apoyó y se conformó en sus riquezas o en los recursos materiales. Por lo tanto, su corazón se conformó a esa parte material y su corazón se transformó en insensibilidad. Ese fue el efecto. Del corazón dócil, tierno y sensible, el hecho de que se haya apoyado en los recursos materiales que poseías y además de eso negoció y administró para tener más, el resultado es que su corazón se transformó en un corazón insensible. Fíjese que nada se nos dice de que él haya hecho una copia de la ley o de la Torá. No lo revela la escritura de que Salomón haya hecho esa prescripción por parte de Dios, que era dada al rey. Y si la hizo, la verdad que está claro que no atendió a ella aún más. Le volvió la espalda e hizo precisamente aquello que se le prohibía hacer. Aquí, apreciados hermanos, hay una gran lección para nosotros en nuestros días. Esto, el texto inspirado por el divino autor que estamos considerando, es para nosotros palabras solemnes. Son palabras solemnes para nosotros. Y nos conducen a llamar la atención que nosotros debemos tener a la palabra inspirada por el divino autor. Fíjese que sentimos profundamente la necesidad de poder despertar esta atención a la iglesia sobre esta importante materia. Podríamos preguntarnos, apreciados hermanos, ¿por qué hay tanto desánimo? ¿Por qué hay tantos conflictos en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué hay murmuraciones y actitudes que la Escritura llama carnalidades? Solo por el descuido de la palabra de Dios. Este es el origen, este descuido de la palabra de Dios, apreciados hermanos,
es el origen de todas nuestras caídas, de todos nuestros pecados, de todo el error o el hierro que podamos cometer, de todo el daño que podemos causar con nuestras actitudes o con nuestras palabras o lengua, y de toda la confusión y divisiones que puede suceder en una congregación que está llamada a ser una en Cristo Jesús. Solamente es el descuido de cada uno de la palabra de Dios. Podemos añadir en una misma seguridad que el solo remedio eficaz y soberano a nuestro actual y lamentable estado se encuentra aquí, en la vuelta de cada uno de por sí, a la simple, aunque por desgracia, la descuidada autoridad a la palabra de Dios. Si diésemos con forma solemne en nuestros corazones en que la palabra de Dios es una autoridad para guiar nuestras vidas y entre las distintas situaciones, cuestiones o problemáticas que podamos o que se puedan suscitar, solamente es la mirada a lo que dice la autoridad de la palabra de Dios. Que cada cual entonces vea su propio apartamiento y también el cuerpo profesante de la iglesia del Señor y pueda dar esa visión de lo que significa en que la palabra de Dios es autoritativa y positiva en su enseñanza, la cual Dios el Padre, siempre por medio de su Hijo Jesucristo, con su gracia tremendamente amorosa, por esa obra preciosa que hizo en la cruz del Calvario por los suyos, nos restablecerá si es necesario, nos curará, nos bendecirá, nos guiará a aquella bendita senda de obediencia que ciertamente está abierta a toda alma que sinceramente tiene un corazón humilde, sencillo y dispuesto, como lo tuvo Salomón en sus primeros días de juventud. He aquí la gran enseñanza de la palabra de Dios, apreciados hermanos, en estos preciosos textos del libro de Deuteronomio.